este día vía internet, YouTube, diferentes medios de comunicación. Eso es la hora de la escuela dominical y vamos a orar, pedir que Dios nos ayude a entender la Biblia esta mañana. Señor, gracias por el privilegio de estudiar la Biblia. Millones y millones de personas alrededor del mundo quisiera tener una copia de la palabra de Dios y no lo tienen. Y nosotros, muchos, tenemos varias Biblias. Y Señor, pedimos ahora que nos abre el conocimiento de la palabra de Dios, fortalece cristianos en su fe, ayúdanos a obedecer lo que leemos y estudiamos y aplicarlo a nuestra vida diaria. Pedimos que da fe también a los que no conocen a Cristo, para que sean salvos y bautizados y añadidos a la iglesia de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse allá en su casa y vamos a abrir las Biblias al libro de Santiago. Hemos estado estudiando eso mientras estamos esperando que vuelvan a abrir las iglesias. Yo creo que todos que van a morir tienen que morir antes que abran las iglesias otra vez. Eventualmente todo el mundo se va a enfermar y o va a recuperar o vas al cielo o si usted no es salvo tú vas a otro lugar. Pero eventualmente vamos a poder regresar a la iglesia. Es muy frustrante todo eso. Están abriendo hoteles de paso y cerrando iglesias. Es increíble. Una ramera va a dar la infección a quién sabe cuántas personas, pero eso no importa, no hay nada de lógica en eso, no hay nada de sentido, ninguna razón que es racional, es un ataque del diablo, yo creo, y lo que están haciendo en algunos lados ahora es absolutamente horrible. Hay estados donde ahora los sábados y domingos ni puede salir de su casa, es increíble. Pero este libro de la Biblia nos da sabiduría, algo que necesitamos para tener éxito en la vida cristiana y ser firme en la fe y constante en la fe, es sabiduría. Uno de los resultados de tener sabiduría es la habilidad de ver el futuro. No como profeta, pero usted vea el resultado de una decisión. El borracho puede ver la caguama frente de él y él piensa en un placer breve que le da. El hombre sabio vea el vicio y él puede ver más en el futuro. Él ve las lágrimas en los ojos de su esposa. Él ve a sus hijos chillando porque no hay comida. Él ve la vergüenza. Él ve quebrantamiento cuando no hay dinero. Él puede ver cirrosis del hígado. El hombre carnal ve la ramera. Vea pornografía y él vea un placer temporal que da la carne. El hombre sabio puede ver adelante, él puede ver la vergüenza, él puede ver las enfermedades, la sida, las diferentes enfermedades que le puede ver, a pegar. Él ve las lágrimas en los ojos de sus hijos. Él vea su matrimonio destruido, su testimonio destruido. Y el hombre sabio dice, no, yo no voy por este camino. Sabiduría le da la habilidad de ver el resultado de una acción que tú tomas y por lo mismo sabiduría luego le guía en el camino que tú debes tomar. Ahora ya hemos hablado de Jacobo o Santiago
es el medio hermano de Jesús. Él fue convertido, muchos teólogos creen, cuando él vio a Jesús resucitado. Vimos la semana pasada en 1 Corintios 15, donde Jesús cuando resucitó, antes de aparecer a los apóstoles, él llegó primero a Jacobo y apareció a él. Primero apareció a María y después a los apóstoles, pero 1 Corintios Pablo explica, y Pablo había tenido cita con Jacobo, y él había reunido con Pedro y había hablado con ellos, y él ahora inspirado por Dios, él dice que el Señor vino primero a Jacobo. Yo creo en este momento cuando él vio Jesús resucitado, él daba cuenta que todo era cierto. Él sabía que su hermano nunca había pecado. Él creció junto con él. Jesús nació de María cuando ella era una virgen, y después que llegaron los demás hijos que crecieron con Jesús, ellos vieron que Jesús nunca desobedeció ningún mandamiento de Dios. Pero ahora él ve la resurrección y él sabe que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y él no siente digno de llamarse el hermano de Jesús. Él dice, yo soy un siervo de Jesucristo. Él luego dice, hablamos de eso la semana pasada, en versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es imposible servir a Dios o tener sabiduría si no tenga paciencia. Pero paciencia viene a través de dos cosas. Viene a través de las Escrituras y el estudio de la Biblia, y paciencia viene a través de pruebas y problemas y dificultades que nosotros afrontamos. Yo mencioné ayer en un culto que estuve predicando, hay un grupo que se llama Pare de Sufrir. Yo los llamo Pare de Leer la Biblia. Y había una señora de Pare de Sufrir en el culto cuando yo mencioné, y no le gustó para nada, ¿verdad? Pero tuvimos un pequeño conflicto ahí. Pero es realidad. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia no dice, si Dios te ama, nunca va a haber dificultades. La Biblia nunca dijo, si usted es buen cristiano, no va a enfermar, no va a tener pruebas, no va a tener dificultades, no va a haber problemas económicos. Exactamente lo contrario es lo que la Biblia dice. Va a haber pruebas, pero dos cosas pasan. Número uno, Dios nos ayuda a través de las pruebas. Y la mayoría de las veces, yo diría, la gran mayoría, Él nos libra del problema. Y si no nos libra del problema, Él hace lo que hizo con Jesucristo. Él nos fortalece. Recuerda Cristo orando en el jardín, rogando al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin beberlo, hablando de la cruz y el sufrimiento y cargando el pecado de todos nosotros en su cuerpo. Y él dice, Señor, si es posible que yo no tengo que pasar por eso, pero él dijo, no mi voluntad, sino el tuyo. Y Dios, era su voluntad que Jesús sufre todo eso, pero mandó un ángel para fortalecerle. Entonces, son las pruebas que luego producen en nosotros paciencia y fe. Y en la Biblia, paciencia y fe van mano y mano. Son como doctrinas gemelos. Están pegados el uno al otro. Vemos algo muy parecido a eso en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Y entre más leo la Biblia,
Yo leo 25 capítulos de la Biblia todos los días. Entre más años tengo estudiando la Biblia, más yo veo como toda la Biblia coincide. Martín Lutero era un sacerdote convertido. Él estaba enseñando a sus estudiantes en un convento, en un lugar para entrenar sacerdotes. Estaba enseñando a ellos el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Y Martín Lutero vio que salvación era por la fe. Y estaba subiendo las escaleras de la iglesia de San Pedro, y cada escalera que subía de rodillas lo besaba y hasta llegar a la imagen de San Pedro, luego besar el dedo del pie de la imagen de San Pedro. Hay tanta gente que han besado el dedo de la imagen de San Pedro que ya no tiene dedo. le han comido el dedo de su pie. Pero mientras estaba subiendo las escaleras, Martín Lutero recordaba un versículo del Antiguo Testamento repetido en el Nuevo Testamento, que el justo por su fe vivirá. Y Lutero, ahí subiendo las escaleras, se levantó de rodillas y dijo: por fe yo tendré la vida eterna. Y Lutero fue convertido. Yo sí creo que era salvo, pero y él empezó a ir parte, quizás realmente no lo empezó, pero él tuvo gran parte en lo que llamamos la Reformación. Eso es donde los protestantes salieron de la iglesia católica y empezaron iglesias protestantes, metodistas, episcopal y congregacional, todo. Pero hermano, en primer lugar, yo no soy protestante, yo soy bautista. Fue Juan el Bautista que bautizó a Jesucristo. Nosotros somos bautistas. Algo que tú veas en el libro de Apocalipsis es algún día la gran ramera va a estar pidiendo a todos sus hijos regresar a la ramera. Esos son los protestantes, de que salieron los pentecostés también. Van a estar llamando ellos que regresan a la madre iglesia, a la gran ramera. Pues bautistas no van a regresar, porque tú no puedes regresar a donde tú nunca estuviste. Los protestantes fueron contaminados por la doctrina falso que había desarrollado en la Iglesia Católica sobre 500 años. Y entonces ellos, Martín Lutero, aunque yo creo que era salvo, yo espero que sí, él no comprendía el libro de Santiago. No lo pudo comprender. Él pensaba, no, Santiago contradice lo que Pablo decía. Y Santiago, él lo llamaba un libro de paja, en lugar de trigo. Él dijo paja. No, él dudaba del libro de Santiago, que era escritura. En primer lugar, mi amigo, si no fuera escritura, no estaría incluido en la Biblia. Y quizás voy a hablar más de eso después. Pero Dios prometió preservar la palabra de Dios, y Dios lo ha hecho. Pero realmente es una falta de estudio y es una falta de leer y comparar escritura con escritura. Cuando usted estudia bien la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago, tú vas a ver que no hay nada, absolutamente nada de conflicto. Pablo y Santiago, los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo.
Ahora, mira el libro de Romanos, lo que Pablo dice aquí, capítulo 5. Él dice, versículo 2, voy a empezar. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo eso, sino también nosotros gloriamos en las tribulaciones. Disfrutamos las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. Yo recuerdo hace años una señora estaba pasando por muchas pruebas y ella estaba orando y ella dijo, oh Dios, estoy pasando tanto prueba, dame paciencia. Entonces Dios le mandó más pruebas. Pero dice aquí, paciencia prueba y la prueba esperanza. Ahora, fe es la certeza de lo que se espera. Y en español tenemos la oportunidad perfecta de entender la doctrina de que estoy hablando. La palabra esperanza, esperar hasta que llega. Fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, paciencia es que esperar. Esperar. Voy a seguir sirviendo a Dios, confiando en Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios hasta que llega la promesa. Eso es paciencia. Y tú puedes ver, las dos cosas son inseparables. La persona que desespera no tiene fe. Entonces él dice aquí, la esperanza no avergüenza. Yo sé a quién he creído, Pablo decía, pero y estoy seguro que es poderoso guardar mi depósito para aquel día. Pero antes de eso, él decía en 2 de Timoteo, no seré avergonzado. Todo aquel que en él creyere no serán avergonzados. Ahora, yo uso eso para, y creo que tiene aplicación, que cuando alguien es salvo no va a ser avergonzado de su Dios y va a ser bautizado. Pero la palabra avergüenza tiene otra significancia ahí. La palabra avergüenza quiere decir, yo no voy a ser desilusionado. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Y algún día, ¿has comprado tú algo? Una ropa, o un producto, o una mercancía, y después de comprarlo, estás arrepentido que lo compraste? Y ser desilusionado. Algunos de ustedes, sí, pastor, estoy desilusionado con mi marido, con mi esposa, ¿verdad? Pero mi amigo, tú nunca vas a estar desilusionado con Jesucristo. No serás avergonzado, no serás arrepentido. Al contrario, tú vas, ni podemos imaginar qué bueno va a ser la vida que nos espera. Entonces él dice aquí, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego él da el mejor ejemplo. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mejor ejemplo de sufrimiento es Jesús.
Uno de los nombres en el Antiguo Testamento para Jesús es la rosa de Sarón. La rosa de Sarón es una rosa que no tiene fragancia, no tiene olor, hasta que lo toma y lo aplasta. Pero una vez que lo está aplastando, da una fragancia hermosísimo, más hermoso que los demás flores o rosas. Y así es el amor de Dios, es derramado cuando pasamos por aflicciones y quebranto de corazón. Eso es cuando tú ves un cristiano que realmente ama a Dios y un cristiano que no ama a Dios. Algunos pastores tienen la idea que la pandemia va a traer un tremendo avivamiento y un tremendo crecimiento en las iglesias. Había un pastor en Nueva York que daba una profecía, era un pastor muy conocido, y daba una profecía, y cuando usted lee la profecía de este hombre, parece muy cerca de lo que está pasando en cuanto a la pandemia y lo que ha pasado especialmente en la ciudad de Nueva York. De todas las ciudades del mundo, Nueva York probablemente fue pegado más duro que cualquier ciudad en el mundo. Todavía toca la Ciudad de México, yo creo que les vamos a ganar. Pero este hombre dio una profecía que después de esta enfermedad, esta pandemia, que va a haber un tremendo crecimiento de iglesias y etcétera. Ahora, en primer lugar, el don de profecía ya no existe. Eso terminó cuando terminó escribir la Biblia. El libro, Dios dijo, si alguien quiere añadir a este libro de profecía, será añadido las plagas que está escrito en este libro. Entonces yo creo, 1 Corintios 13 también, yo creo que ya no hay profecía. En segundo lugar, si realmente es una profecía, se va a llevar a cabo. Un verdadero profeta, cuando dice algo, siempre se cumple. Entonces, si se cumple, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Pero yo realmente, hermanos, yo dudo que la pandemia está produciendo o va a producir un gran crecimiento en las iglesias. No vemos eso. Lo que está produciendo como cada ataque o persecución o problema, lo que está produciendo es santidad. Vamos a ver los cristianos que realmente están entregados a Dios y los que estaban jugando cristianismo. Vamos a ver los cristianos que realmente confían en Dios y dispuestos a obedecer a Dios, y los que tienen temor de la muerte y tienen temor del mundo, y el que quiere salvar su vida lo va a perder, la Biblia dice. Pero a veces lo que pasa con persecución y pruebas y problemas es purificación. Separamos la paja del trigo. Ahora yo creo eso. Una vez que hay santidad, luego va a haber crecimiento. Luego va a haber avivamiento. Cuando hay gente sinceramente entregado a Dios, yo no sé cuántos van a sobrar una vez que todo eso termina, pero los que realmente están entregados a Dios, eso sí va a traer avivamiento. Eso va a traer también gran número de gente recibiendo a Cristo y siendo bautizado y añadido a la iglesia. Pero Pablo está diciendo, mira, el amor de Dios es derramado a través de pruebas. Ahora, hay otra forma de tener paciencia. Mira, libro de Romanos, capítulo 15. Romanos 15.
Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hay dos formas de aprender algo. Hay dos formas de aprender. Echando a perder, se aprende. Tú puedes aprender, mira, tú puedes ir, desperdiciar su vida en vicio y pecado, y algún día frente al trono de Dios, el trono blanco, ser lanzado al lago de fuego, y luego tú vas a decir, wow, todo lo que la Biblia decía era cierto. Y yo te aseguro, Santiago menciona, los demonios creen que Dios existe. No hay ningún demonio que es un ateo. La gente en el infierno, quemando hoy en el infierno. Yo dije a una testigo de Jehová hace tiempo, yo no tengo que seguir discutiendo contigo. Tú ni vas a estar muerto 5 segundos hasta que tú das cuenta que el infierno sí es real. Y que es un lugar de tormento. Yo no voy a seguir practicando contigo, señora. Desperdiciando mi tiempo. Usted, una vez que muera, tú vas a ver lo que yo le he dicho y lo que Cristo dijo, es cierto. Pero no hay nadie en el infierno que no crea que Jesús es el Hijo de Dios. Todos en el infierno, todos los musulmanes en el infierno ahora saben que Alá no es el verdadero Dios, es Jehová que es el verdadero Dios. Todos los testigos de Jehová y mormones y todos los ateos ahora saben que Dios existe y que la Biblia es cierto. Pero la persona sabia dice, no, yo no quiero aprender así. Yo voy a leer la Biblia. Yo voy a estudiar. Yo voy a aprender por la experiencia de otros. Yo no quiero pasar las pruebas que Job tuvo que pasar. Yo prefiero leer de Job y estudiar la vida de Job y aprender en esta forma. Ahora, tengo que ser honesto con usted. Muchas veces, yo estoy convencido la mayoría de las veces, tú puedes evitar los problemas de la vida y las dificultades de la vida poniendo atención al siervo de Dios cuando está predicando, cuando está enseñando. Yo ayer estuve predicando sobre oración en una reunión y yo dije, mira, había gente entrando y saliendo. Yo dije, algún día cuando es tu niño muriendo, o tu marido o tu esposa muriendo, y tú quieres hablar a Dios y que Dios escuche tu oración, tú vas a estar arrepentido que no puso atención al siervo de Dios cuando estaba predicando. Pero va a ser demasiado tarde. O tú puedes aprender y tener esperanza y fe por la Biblia. Fe, esperanza, viene por el oír de la palabra de Dios, o tú puedes pasar por las pruebas y Dios te va a enseñar así. Pero a veces tengo que ser honesto. A veces las dos cosas son necesarias. Un cirujano para ser médico tiene que estudiar y estudiar. A veces sus estudios llevan 12 años de universidad. 12 años de estudio. Pero también el cirujano eventualmente tiene que practicar la cirugía. Hay muchas iglesias y colegios bíblicos que están cambiando todo al internet. Y lo siento, yo no estoy de acuerdo con eso.
En primer lugar, ¿cómo vas a encontrar a tu esposa, tu marido? ¿Por internet? Yo no recomiendo eso. Segundo lugar, yo creo que usted debería venir. Pero yo no quiero un cirujano operando en mi corazón, operando en mi cuerpo, que tomó sus estudios por internet. Yo no quiero eso. Yo a veces dando clases en el instituto bíblico, yo veo señoritas o jóvenes cortando sus uñas y no poniendo atención. Yo nomás imagino cómo van a poner atención por internet. Van a estar ahí mirando el colegio bíblico en la pantalla y al mismo tiempo ellos van a estar leyendo una revista de El Hombre Araña al mismo tiempo. No van a tomarlo en serio. En segundo lugar, tiene que haber algo de experiencia. El cirujano necesita que otro cirujano le muestre cómo abrir y sacar el apéndice, cómo puede hacer la cirugía. Tienen que pasar tiempo de práctica. Tienen que tener experiencia para ser buen médico, para ser buen cirujano. Y si no hay esta experiencia, el médico no sirve para nada. Hasta cortando el cabello. Usted vea, hay institutos donde están entrenando gente a ser peluquero o trabajar en estética. Y luego dice, aquí damos cortes de cabello gratis. No a mí. No, gracias. Me queda muy poco cabello y aprecio lo poquito que me queda. Pero gente entran ahí. ¿Por qué? Tienen que aprender a cortar el cabello cortando el cabello. Ahora es muy barato. El que poco paga, poco recibe. Eso está en el libro de San Kevin también. Es muy barato, muy económico, pero es que no va a aprender algo. Tú puedes leer todos los libros de manejo que tú quieras y estudiar. La mayoría de mexicanos nunca estudian nada de manejar, nomás se echan atrás del volante y a ver, después de 5 o 6 choques, poco a poco aprenden, ¿verdad? Pero y ahora todo el mundo está comprando en Electra esos motos. ¿Y has visto cómo manejan estas motos? Hoy en la mañana yo estaba viniendo a la iglesia, un moto veniendo sentido contrario, y luego me saluda. Tuve que frenar para no pegar el menso. Pero mira, tú puedes estudiar todos los libros y yo recomiendo que estudie cómo manejar y las reglas de tránsito y la ley. Pero eventualmente usted necesita ponerse atrás del volante. Y ojalá con alguien a su lado que te enseña, pero tienes que aprender por hacerlo. Entonces Dios quiere que nosotros estudiamos y yo diría la mayoría de los problemas de la vida podemos evitar poniendo atención a la Biblia. Pero va a haber algunas cosas que Dios nos va a enseñar a través de la Biblia y luego a través de experiencia. Y Santiago está diciendo, mira, la paciencia va a tener una obra que es perfecto en nosotros. Entonces regresa Santiago, tenga, versículo 4, la paciencia, su obra completa, perfecto, entero, para que seas perfectos, maduros. La palabra perfecto quiere decir íntegro. Está completamente ahora. Todo el libro de Santiago y la meta de sabiduría, si usted estudia Proverbios, es que el hombre sea íntegro. Hoy en día tenemos muchas familias lo que llaman desintegrado. ¿Qué quiere decir? El marido ya se fue, la esposa ya se fue.
están deshechos. Dios quiere que nosotros estamos íntegros, que nosotros estamos completos. Perfecto en la Biblia no quiere decir sin pecado. Está hablando de ser balanceado, maduro, totalmente preparado para toda buena obra, como Pablo dijo a Timoteo. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ahora, lo que yo enseño sobre la doctrina de oración, acabo de enseñarla hace un momento. Cuando oremos debemos orar como Dios nos enseña. Padre, no mi voluntad, sino el tuyo. Pero a veces no oramos así. Muchas veces. Muchas veces yo no digo, Padre, no mi voluntad, pero el suyo. Muchas veces cuando yo estoy orando, yo digo, Señor, dame eso. Dame eso. ¿Por qué? Porque es algo que yo sé que Dios me quiere dar. Mira, 1 de Juan 5. 1 de Juan capítulo 5. Versículo 13. Vuelvo a decir, yo soy bautista, yo no soy luterano o protestante, yo soy bautista. Y una razón que soy bautista es por lo que dice versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo sé que yo tengo vida eterna, estoy seguro. Gloria a Dios. Y hermanos, verdadero fe produce seguridad. Y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Si tú no estás seguro que tiene vida eterna, tú no has creído en el nombre del Hijo de Dios como debes creer. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué es fe otra vez? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo pido algo y es la voluntad de Dios, yo estoy seguro que me lo va a dar. Es razón que otra vez necesario leer la Biblia. Libro de Juan, no primero de Juan, pero el libro de Juan 15. Juan, canal 15. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, un cristiano cuando llena su corazón y su mente de la palabra de Dios, la palabra de Dios altera sus deseos. Eso es Salmos 1, Josué 1. Cuando la Biblia es su delicia, es su gozo, luego Dios te va a prosperar. Todo te saldrá bien. Porque la palabra de Dios controla sus pensamientos y sus peticiones. Y tú empiezas a orar conforme la voluntad de Dios. Y mi amigo, cuando tú y el Padre Celestial están de acuerdo, es seguro que le va a dar lo que pidas.
Eso es donde entra la promesa de Mateo 21. Mateo 21, por favor. Versículo 21. Mateo 21, versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, si tuvieras fe y no dudaras, no solo haría eso de la higuera, sino si a este monte dijeras, quítate, échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirás. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo vivía en California, cerca del mar. En un día muy claro se podía ver en las distancias las montañas. Y yo recuerdo como joven, a veces probando mi fe, yo leía este texto, entonces yo empecé a orar, yo vivía a un lado del mar, yo estuve orando: Señor, levanta la montaña, échalo en el mar. Levántate, échate en el mar, échate en el mar, échate en el mar. Y sabes que cuando abrí los ojos, la montaña estaba ahí todavía. Y yo dije, bueno, parece que este versículo no es cierto. No, el texto es cierto. Lo que estaba mal era yo, no el texto. Es que en este monte vivían miles de personas. Y si la verdad es, Dios me hubiera contestado, yo hubiera matado a miles de personas y mandarlos al infierno. No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Dios no va a hacer algo que hace daño a sus hijos o está fuera de la voluntad de Dios. Mira Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Eso no es nada nuevo, pero es importante. Versículo 7. Pedid, se os dará. Buscad, hallaréis. Llamad, se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pida pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, míralo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, Dios, un padre no va a dar algo a su hijo que le hace daño o hace daño a otros. Por eso debemos estar orando en la voluntad de Dios. Ahora, sígame. Cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios, podemos orar con fe completo. Mira, Jesús enseña eso, pero lo cambia tantito en Lucas 11. Altera tantito la enseñanza. En Lucas 11, versículo 9 al 13, nomás vamos a brincar versículo 13. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Escúcheme, cada cristiano puede y debe estar lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, usado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Eso es la voluntad de Dios. Dios lo quiere hacer. La semana pasada tuvimos más de 240 reuniones alrededor de la ciudad. Y yo trato de ir casi cada día. Yo voy a una reunión diferente, en una casa diferente. Por años los hermanos me han dicho, pastor, aquí tiene su casa. Y yo estoy tan agradecido con los hermanos prestando sus casas. Me han dicho, pastor, aquí tiene su casa.
Entonces yo ahora estoy yendo a cobrar. Ah, ya tengo 5 en venta. Pero ayer estuve y estamos reuniendo debajo puentes, estamos reuniendo. Ayer estuve en medio del área de Xochimilco. Yo no sabía, pero tenemos hermanos viven en medio de un lugar de cosecha y es muy hermoso donde está a un lado de un lago. Y yo no sabía eso y prediqué a un grupo de gente allá y estoy muy agradecido con los hermanos por haber permitido nosotros ir y todo eso. Pero a veces gente dice, pastor, ¿cómo es posible que 240 reuniones? ¿Dónde tienen los cantantes? ¿Dónde tienen la música? ¿Dónde tienen los predicadores? ¿Cómo es posible que tenemos tantos obreros? Es que Jesús nos mandó. Él dijo, la mies es mucho. Pedir obreros, Él dijo. Entonces, yo puedo orar y hay hermanos orando con fe. Señor, mándanos obreros. Mándanos obreros. Y podemos pedir con fe porque Dios mismo nos mandó pedirlo. Mira, hermano, Dios quiere que tú comprendas la Biblia. Tú no tienes que estar en tu casa ahorita haciendo así. Qué raro, tú no haces así cuando estás mirando tu telenovela. Tú podrías estar mirando a eso no estaría diciendo, voy a buscar en el internet un mensaje más corto. Un mensaje, voy a ver, este nomás dura 15 minutos, voy a ver esta escuela dominical. O voy a ver este culto porque nada más dura 20 minutos. Usted literalmente podría disfrutar la enseñanza de la Biblia. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Señor, tú has prometido bendecir y prosperar la persona que ama su ley. Señor, dame amor para su ley. Ayúdame a disfrutar. Que la Biblia sea mi delicia, mi gozo, mi risa. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios te puede ayudar a disfrutar ganando almas. No hay ningún cristiano que no podría volver ganador de almas si tú lo quieres. Dios quiere que tú ganes almas. Él te mandó ganar almas. Y si tú pides a Dios, lo puedes pedir con fe. Señor, hazme un ganador de almas y Dios lo hará. Y Santiago está diciendo, ¿quieres tener sabiduría? Pídelo a Dios. Dios da sabiduría en abundancia. No hay límite de la sabiduría que Dios le dará. Pídelo. Pídelo. En Proverbios, Él hace todo lo posible, animarte a pedir sabiduría. Él dice, si Dios te da sabiduría, le va a dar dinero. Le va a dar buena salud. Yo mencioné medicinas que está ayudando a la gente la semana pasada. Yo espero, Florencio, ¿tú estás allá? ¿No, Florencio? ¿Sí está? No está. Florencio no está. Está fumando un cigarrillo. Ok. Pero si puso en el internet los nombres de las medicinas. Cheque eso. Ok. Si no, yo quiero que lo pongan. Pero mira, medicinas que están ayudando con el coronavirus y todo eso. Mira, tú vas a un médico, tú mueres. Vas a otro médico, te sana.
¿Cuál es la diferencia? Conocimiento, sabiduría. Proverbios dice, cuando tienes sabiduría, tendrás buena salud. Sabiduría, Dios dice, le da sabiduría, le dará gozo. Dios le da sabiduría, Proverbios 5, Proverbios 7, le da un buen matrimonio, una buena familia. Proverbios 31, será una buena esposa, será buen marido. Proverbios 10, aprende a ser feliz sus padres. No tienes que vivir como gato y perro en la familia, peleando todo el tiempo. Sabiduría cambia todo. Y sabiduría abre la puerta para la bendición de Dios en su vida, en su familia, y le da recompensa en esta vida y en la vida que viene. Y tú no tienes que dudar, pues Señor, quizás tú quieras que yo siga siendo menso. No. Dios quiere darte sabiduría. Si tú eres un menso, es tu culpa de ser menso. Porque tu Padre en el cielo le dará sabiduría. Y déjame decir eso también para terminar. Sabiduría no es limitado por tu inteligencia. Yo conozco gente que no son muy inteligentes. Conozco muchos. Pero tienen sabiduría. Otra definición de sabiduría es la habilidad de utilizar y aplicar la inteligencia y conocimiento que tú tienes. Hay gente muy inteligente que son fracasos. Fracasos en su familia, fracasos en su negocio, fracasos en toda la vida. Tienen mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero fracasos. Hay gente que no tiene mucha inteligencia o conocimiento, pero son exitosos. Porque ellos saben utilizar y aplicar el conocimiento e inteligencia que ellos tienen. Todo eso viene a través de sabiduría. Señor, bendice tu palabra. Gracias por Santiago. Y estamos rogando que nos da sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.